Estimados estudiantes, un gusto saludarles. En este video desarrollaremos la materia de organización de centros infantiles. Hemos visto ya algunos componentes del proyecto educativo institucional, como son la identidad institucional, que está compuesta por la visión, la misión y el ideario. Hoy vamos a conocer de forma general otros componentes del PI, así como también el siguiente paso a desarrollar dentro de este proyecto, que es la autoevaluación institucional obligatoria para cada una de las unidades educativas o centros de desarrollo infantil. Espero que lo que les aporte el día de hoy pueda ser de su ayuda. Recuerden que cualquier inquietud sobre la materia pueden realizar las preguntas necesarias. Hemos analizado ya la organización general del PI. Recuerde que ya hemos conocido lo que es la identidad institucional y cómo se construye, cómo estamos llamados a realizar la misión, la visión y el ideario de nuestra institución educativa como parte importante del proyecto educativo institucional, conocido también como PI. Este PI o proyecto educativo institucional tiene también algunos componentes específicos. El primero es el componente de gestión administrativa. Le sigue un componente de gestión pedagógica, un componente de convivencia, un componente de servicios educativos y un componente del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares, conocido también con las siglas de SIGRE. Recuerde, SIGRE significa Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares. Todos ellos forman parte del PI. Vamos a hacer una semblanza y un análisis muy general de cada componente porque en nuestra siguiente unidad analizaremos detenidamente cada uno de los elementos que conforman este PI y sus componentes. Pero como dije, de forma general vamos a mencionar, por ejemplo, que el componente de gestión administrativa es el que integra elementos que permiten la gestión del talento humano, los procesos administrativos comunes a la gestión de la institución educativa y sin considerar algunas particularidades. Podríamos decir entonces que la Dirección de Talento Humano o la Secretaría de la institución estarían íntegramente ligadas a la gestión administrativa y a este componente. Este componente permite también que la institución cuente con los elementos básicos para prestar el servicio educativo. Tenemos también el componente de gestión pedagógica. Este componente es la razón de ser de la institución y en el proceso de enseñanza-aprendizaje es reconocido como un hecho central alrededor del cual todos los demás componentes deben aportar. Recordemos cuando hicimos nuestro debate inicial que descubrimos finalmente cómo la educación y su proceso están íntegramente ligadas. La escuela, los docentes y los niños forman un todo necesario para este proceso educativo, pero la parte pedagógica sería de alguna manera el motor o el camino por el cual deben transitar estos elementos para funcionar apropiadamente. Por eso se lo considera un hecho central y uno de los componentes más importantes del PI. Son además los elementos que interactúan en el proceso de aprendizaje para garantizar el éxito formativo de los estudiantes. Tenemos además este componente de convivencia. Este componente considera las relaciones interpersonales, las mismas que deben tener como base acuerdos y compromisos para un desarrollo armónico de las actividades educativas en cada una de las comunidades, en la cultura de paz y beneficio mutuo del servicio a la comunidad. Ahora, recordemos y es importante que por eso tenemos también un código de convivencia que permite realizar de la mejor forma posible todas las actividades exigidas y contempladas dentro de este componente. Tenemos también el componente de servicios educativos. Este componente integra las acciones que se realizan para contar con servicios y programas de apoyo que complementan la atención integral a los estudiantes. Estos pueden ser entregados por el Estado, como por ejemplo el desayuno escolar, del que gozan algunos centros educativos, y también puede estar contemplado por la gestión de organizaciones circundantes o por la misma institución en caso de ser particular.
por ejemplo, el servicio de bar y cafetería que cada una de las instituciones educativas tiene. Si avanzamos y revisamos nuestro último componente, el componente SIGRE, Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares, este está adherido justamente dentro del Sistema Nacional de Educación ecuatoriano, siendo un apartado en cuanto a lo que es riesgos escolares. Debe contar con un instrumento técnico que garantice el derecho de los estudiantes, docentes, directivos y además del personal administrativo a realizar sus actividades en ambientes seguros. Para la comunidad educativa se debe desarrollar una actitud preventiva ante las emergencias. Por ello se realizan simulacros y también se practican una serie de parámetros o de políticas dentro de la institución que permitan salvaguardar la tranquilidad de toda la comunidad educativa en caso de presentarse una emergencia. Pueden ser estas emergencias que ocurran a nivel de eventos de la naturaleza, como un temblor, una erupción, inundaciones, así como situaciones iguales a las que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Por ello se debe garantizar, y en este caso este componente se conforma de un comité de gestión de riesgos que tiene funciones y las debe cumplir con carácter permanente. Es decir, está habilitado este componente todo el tiempo, los 365 días del año, tomando en cuenta que debe garantizar, como dijimos, el salvaguardar de forma adecuada a toda la comunidad educativa. Ahora, cada uno de estos componentes los vamos a analizar de una manera mucho más detenida en nuestra siguiente unidad, pero era importante que usted tenga una semblanza general de estos componentes y que los pueda entender e identificar del mejor modo posible. Hemos visto generalidades de nuestro PI, así como hemos visto la construcción de la identidad institucional. Ahora vamos a continuar analizando la autoevaluación institucional. Dentro del proceso de construcción del PI ya vimos la primera parte que tenía que ver con la sensibilización y la importancia de la construcción de un PI, la identidad y cómo queremos que sea nuestra institución educativa. Hoy avanzaremos a la tercera parte, que es la autoevaluación institucional. Recuerde que la pregunta a responder aquí es ¿cuál es la realidad de nuestra institución educativa? La evaluación en general, no la autoevaluación, es un proceso mediante el cual se obtiene información de manera sistemática, continua e integral sobre la idoneidad de un proceso educativo. Para saber si está funcionando o no, nosotros podemos evaluar, por ejemplo, a un niño después de haberle enseñado una clase referente a los colores y evaluar si nos está entendiendo o no. Del mismo modo, cualquier otra actividad en la que usted piense puede ser sometida a una evaluación para saber si se está obteniendo el resultado deseado. La autoevaluación institucional es un proceso de mirarse y de ser mirado, con el objetivo de reconocer aciertos que deben ser fortalecidos, así como falencias o errores que podamos tener y que deben ser superadas. Lograr su práctica en la cultura escolar es un compromiso, pero además es un desafío y una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Hay que recordar que para mejorar la calidad de un servicio es necesario someterse a esta autoevaluación institucional. Ahora, hay tres cosas importantes que debemos abordar cuando hablamos de autoevaluación institucional. La primera, que este es un proceso permanente e integrador. ¿Por qué decimos eso? Primero que nada porque se hace con base en las necesidades de la institución. Además porque establece planes de mejora y estos van a ayudar a que nuestro proceso permanentemente esté evolucionando. Y además para favorecer la calidad educativa del servicio. Recordemos que la razón de ser de las instituciones educativas es enseñar con calidad y calidez, como lo pide la Constitución del Ecuador. Decimos también que la autoevaluación institucional abarca todos los componentes que acabamos de conocer.
el componente de gestión administrativa, el componente de convivencia, el componente de gestión pedagógica, el componente de servicios educativos y aún el SIGRE o Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares. Todos esos componentes deben ser analizados en la autoevaluación institucional. Además, las relaciones y el sustento teórico, axiológico y metodológico deben ser coherentes a la hora de evaluar cada uno de esos componentes. Se reconoce también las posibilidades reales dentro y fuera del centro educativo. Para esto, nos beneficiaremos del conocimiento que la comunidad educativa nos pueda aportar y nos veremos beneficiados en la capacidad de tomar mejores decisiones y las acciones adecuadas para corregir cualquier cosa que estemos viendo que no funciona dentro de nuestra institución. Es importante entender que la autoevaluación institucional es sumamente indispensable. ¿Por qué es importante? Primero que nada, porque nos motiva a reflexionar sobre lo que se está haciendo. Facilita además la coordinación tanto vertical como horizontal. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que se facilita para el director, las autoridades o también para algunas oficinas que son de alguna manera independientes o que funcionan diferente como la secretaría y el grupo docente, permitiendo que éstas puedan de alguna manera tener una comunicación tanto horizontal entre pares como la vertical de las autoridades hacia el grupo docente o incluso del grupo docente hacia sus estudiantes y padres de familia. También la autoevaluación nos ayuda a comprender la situación real de la institución y cómo ésta se encuentra en comparación con otras y desde una perspectiva real de su propio funcionamiento. Faculta tomar decisiones razonadas y consensuadas en el marco de las necesidades que deben ser optimizadas o mejoradas en la institución. Permite corregir errores y también promueve aprender y emprender nuevas cosas. Por ejemplo, el habilitar nuevos proyectos que puedan ser un aporte en cualquiera de los componentes que analizamos. Es importante entender que los pasos de la metodología de autoevaluación institucional no los pone la institución, ya están parametrizados y nos los oferta el Ministerio de Educación a través de la guía de implantación del PI. Nos dice que hay una fase de preparación donde nosotros podemos mirar el conocimiento que tenemos del proceso de autoevaluación, socializamos ese proceso con la comunidad educativa y conformamos equipos para cada una de las áreas de gestión que deberá ser evaluada. Es decir, vamos a tener 5 equipos para trabajar en cada uno de los componentes del PI que acabamos de conocer. Luego hay una fase de desarrollo de autoevaluación. En esa fase se aplican los instrumentos, el almacenamiento y sistematización de la información. ¿Cuáles son estos instrumentos? Unas matrices que ya las vamos a conocer, que son a manera de hojitas de examen, donde vamos a calificar si se cumple, si no se cumple o si se cumple parcialmente algunas cosas que nos propone directamente el ministerio. Vamos a sistematizar o como quien dice a pasar a limpio toda esa información, a tabularla y a tener la información eficaz de cómo hemos salido luego de la evaluación. ¿Qué continúa después en esta fase de desarrollo de autoevaluación? El análisis de los resultados. El análisis de los resultados nos va a permitir entender en qué parte nos encontramos, si estamos a mitad de camino de cada uno de nuestros logros, objetivos o metas planteadas y además de elaborar un informe de autoevaluación sobre la realidad de la institución. Como dijimos, cada una de estas fases, tanto en su preparación como en su desarrollo, son fases que ya están planteadas y propuestas por el Ministerio de Educación. El proceso de autoevaluación implicará que se conformen comisiones que lideren el levantamiento de información y planificación, como dijimos, de cada uno de los componentes. Con la rúbrica de evaluación diagnóstica que nos es proporcionada por el Ministerio, estas comisiones deberán iniciar evaluando el estado en el que se encuentra cada uno de los elementos que integran un componente. Los responsables asignados de los componentes van a realizar acciones que consideran necesarias
para levantar la información de los elementos a su cargo, a través de reuniones, entrevistas, solicitud de documentos y observaciones de campo podrán realizar todas estas acciones. Se va a elaborar además un archivo de toda la información recopilada como respaldo del trabajo serio y objetivo que realizaron las personas encargadas de esta tarea. Luego del análisis de los respaldos se asignará la puntuación respectiva de cada elemento con valores de 1 a 3 de acuerdo al descriptor correspondiente y luego se sacará el promedio del componente conforme lo señala la matriz. El tiempo estimado para recopilar esta información es de 2 semanas. Los productos que vamos a tener en primera van a ser la rúbrica, que deberá estar llena en su totalidad. En segundo, un informe que detalla las fuentes de información que utilizamos para cada elemento o para cada componente, las dificultades que encontramos para levantar los datos y las conclusiones de los resultados obtenidos, así como recomendaciones al proceso de autoevaluación. Estos dos productos deben estar debidamente firmados por todos los miembros de cada comisión, es decir, habrá un informe del componente de gestión administrativa, otro informe del componente de gestión pedagógica y cada miembro de cada comisión deberá haber firmado esos informes. Las comisiones deberán enviar estos productos a la autoridad de la institución, quien va a consolidar la información, es decir, va a tomar los 5 informes de toda la institución, va a hacerlos uno solo, a consolidarlos y va a convocar a una junta general de profesores. También puede tener la presencia de los representantes del padres de familia a través del comité central y también de los estudiantes a través del gobierno estudiantil. Se puede incluso incluir a la localidad o a la comunidad a través de un representante del Ministerio de Educación o de algún representante comunitario de la parroquia, barrio o cantón. En la reunión, las comisiones o responsables de cada componente van a pasar a exponer o a presentar los resultados identificados para la respectiva aprobación del documento de la reunión. Incluso se levantará un acta con un respaldo de las firmas de todos los presentes, porque recuerde, el PI debe ser con el trabajo y compromiso de toda la comunidad educativa. Ahora, dentro de la priorización de los resultados, una vez que ha sido aprobado lo que hemos mostrado, vamos a tener que tomar en cuenta algunas cosas para priorizar. Con los miembros de la comunidad educativa se procede a realizar una priorización de los problemas detectados, de acuerdo al nivel de importancia, qué tan graves o menos graves puedan ser, y de acuerdo al interés que tengan alineados con la institución o con la entidad educativa. Las comisiones que levantaron la información deben reunirse para realizar una priorización a través de una metodología seleccionada y ofrecida por el Ministerio de Educación. Se debe tomar en cuenta los elementos que se encuentran con un puntaje de 1 o 2 en la rúbrica de evaluación y estos pasan a considerarse como debilidades que se deben trabajar a lo largo de los 4 años que dura la vigencia del PI. Para la priorización se recomienda emplear el método de estudio situacional conocido como matriz FODA. FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero se pueden emplear otras estrategias si es que así lo desean las autoridades o los organismos de la institución. Por ejemplo, tenemos el Ishikawa o el árbol de problemas, entre otras estrategias que se pueden usar. Recordemos, esto no es para evaluar a la institución, es para evaluar los resultados una vez que se ha cumplido con la autoevaluación y para poder llevar a cabo una tarea apropiada en cuanto a explicar a qué cosas le deberíamos dar prioridad dentro de la situación de la institución. Luego está también la elección que se realizará de acuerdo a la experticia de los participantes, porque recordemos que las comisiones pueden estar conformadas por grupos que tienen algunas cualidades. Algunos conocerán mejor ciertos temas y tal vez otros son novatos en los temas. Ahí la importancia de que usted como un nuevo profesional en este campo o área esté capacitado para demostrar que conoce y entiende de qué se trata la autoevaluación institucional y el proyecto educativo institucional en general.
En el caso de emplear la matriz FODA para la priorización de resultados, se debe considerar a los elementos que obtuvieron una puntuación de 1 o 2 como debilidades o como amenazas. A los elementos que tienen una puntuación de 3 se les considera como oportunidades o fortalezas dependiendo de cada caso. Dentro de los productos tenemos matrices de identificación de problemas y delimitación de estrategias. Y también tenemos la aprobación, que debería ser un paso previo a la elaboración de la planificación institucional. Solo requiere la aprobación de los miembros de las comisiones. Esta priorización de resultados se calcula que se puede realizar en un tiempo de una semana, aunque en la práctica sabemos que en muchas ocasiones la falta de experiencia de los miembros puede hacer que sea más extenso el tiempo necesario para priorizar resultados. Ahora, hay que tener presente que la autoevaluación es un proceso muy delicado, por eso hay algunas recomendaciones que vamos a hacer al respecto. Tenga presente que la autoevaluación debe ser realizada con honestidad, con responsabilidad, ambas de la mano y absolutamente inseparables, porque usted debe ser honesto y responsable. No puede decir es que no me entregaron la información, entonces yo llené lo que creí que era. Debemos ser muy coherentes respecto a la información que levantamos para la autoevaluación. Como decía, esto es importante, ya que si no, no vamos a poder entender o encontrar el empoderamiento apropiado frente a la institución y además es importante la veracidad, la verdad, la realidad reflejada de forma honesta y sencilla. Veracidad implica ética dentro del ejercicio de este proceso de autoevaluación. Vamos a revisar las matrices del anexo 2 que tenemos disponibles para que usted pueda entender mejor a qué se refiere este proceso de autoevaluación con pequeños ejemplos. Aquí tenemos los instrumentos con los que se cuenta o las dos matrices con las que se cuenta. La una es una lista de insumos para el desarrollo de los elementos y componentes del PI, que es este anexo del cual yo le estoy mostrando una pequeña parte. Es una lista bastante grande, pero por ejemplo, nos va a mostrar el nombre del componente. Aquí tenemos clarito C1, componente de gestión administrativa, C2 es el componente de gestión pedagógica, C3 es el componente de convivencia, etc. Nos muestra un elemento. El elemento aquí, por ejemplo, es la capacitación para la actualización continua de docentes y directivos a través de autogestión, optimización de las capacidades existentes de la institución a través del acceso a la capacitación promovida por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la descripción de este elemento? Dice que debe haber una socialización de cursos de capacitación docente, maestrías o propuestas del Minedu que generen cursos al interno de la institución y que fortalezcan la iniciativa del docente para que se prepare o para que se actualice de manera autónoma. Los resultados alcanzados y la incidencia en el mejoramiento pedagógico e institucional son importantes. Sin embargo, este componente está dentro de la gestión administrativa, no nos confundamos. El insumo para respaldar el análisis de cada elemento en estos casos va a ser los oficios, circulares o convocatorias, así como la información de la página web del Ministerio en el portal Educar Ecuador. Estas van a ser las pruebas que vamos a mostrar de que realmente sí hubo propuestas para capacitar a los docentes, ya sea de forma privada en las instituciones particulares o a través del ministerio en las instituciones públicas. Ahora, veamos el mismo anexo 2 en base a lo que vimos hace un momento. El anexo 2 es una matriz de autoevaluación institucional. Si hablamos del componente 1, aquí nos dice que podemos ir anotando cada uno de los estándares de gestión escolar. El elemento que deberíamos colocar aquí, por ejemplo, es el que vimos hace un instante, el C1, P1, E1 o capacitación y actualización continua de los docentes. La descripción, la socialización de estos cursos y el indicador, que vamos a decir que es una circular o que es un concurso al que se llamó del ministerio o que es un curso al que convocaron a todos los docentes de instituciones públicas y particulares por parte del Minedu.
etc. ¿Cuál es el descriptor de esta evaluación? Si es que el curso se realizó, usted alcanza los 3 puntos. Si es que el curso está en proceso, usted tendría que adjudicar aquí 2 puntos. Y si es que el curso fue socializado pero no pude asistir, usted tendría únicamente 1 punto. Este proceso lo vamos a hacer con cada uno de los elementos. Entonces, por eso se arma un equipo gestor que toma todos los elementos de la gestión administrativa y con su grupo, con su comisión, va y los evalúa. Otro grupo va a encargarse de evaluar todos los elementos del componente de gestión de convivencia o de la gestión pedagógica o de la gestión de servicios y por último del sistema integral de gestión de riesgos escolares. Eso es lo que vamos a hacer en una autoevaluación institucional del PI. Aquí, por ejemplo, le voy a mostrar cómo quedaría una plantilla de matriz de autoevaluación institucional en caso de que yo ya la estuviera llenando o de que yo ya estuviera junto a mi equipo gestor evaluando. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el proceso en la parte izquierda donde nos habla de la organización institucional. Estamos dentro del componente de gestión administrativa. El elemento es el que mencionamos hace un rato, capacitar en la actualización continua de docentes y directivos. La descripción que ya mencionamos, la socialización de cursos de capacitación con los docentes. ¿Cuál es nuestro indicador? El primero que nos menciona como indicador, por eso aquí ya dice C1, P1, E1, I1 o indicador 1. Número de docentes beneficiarios de procesos de capacitación gestionados por el Minedu. No se cuenta con docentes beneficiarios. Existen algunos docentes que participaron en el proceso de capacitación o más del 50% de docentes se beneficiaron del proceso de capacitación y su aplicación se ve en una práctica docente en sus métodos de enseñanza. Aquí yo le debería adjudicar 1 porque es un ejemplo de una institución particular y ellos no son beneficiarios de los cursos gestionados por el Minedu. Entonces aquí deberían tener 1. Sin embargo, hay un segundo componente o indicador que dice número de cursos gestionados por la institución educativa. La opción 1 es que no se proponen cursos. La 2 es que al menos un curso de acuerdo a las necesidades institucionales sea realizado y la 3 que al menos 2 cursos al año de acuerdo a las necesidades institucionales se han realizado y han asistido los docentes y personal administrativo. Esta es la opción, ya que como dijimos es una escuela particular, no se ha beneficiado de esto, pero sí ha gestionado de forma personal, por lo tanto adquiere aquí 3 puntos. Esto se va haciendo, como dije, con cada uno de los elementos, con la descripción general y con cada uno de los indicadores particulares que nos va a ir mostrando en este conocimiento-aprendizaje. Este es un sencillo ejemplo. Afortunadamente las matrices ya vienen estandarizadas o parametrizadas para que usted lo pueda realizar. Pero recuerde que por más que yo tenga la lista de lo que debo revisar, si no tengo este conocimiento previo de por qué y para qué hago la autoevaluación institucional, mal haría y no voy a respetar parámetros como los exigidos. Ser honesto, ser veraz, ser responsable a la hora de realizar la autoevaluación institucional. Este es un tema que puede ser un gran aporte en su desarrollo profesional y que tenga usted un perfil profesional apropiado para desarrollarse en el campo laboral. Espero haber sido un aporte importante en los conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de este video y recuerden que en nuestros próximos encuentros podrán ustedes realizar cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre el tema, así como el uso que tenemos del chat para cualquier inquietud que se presente. Ha sido un gusto, muchas gracias.